están, amigos? Bienvenidos al programa. Saludamos también a nuestro primer invitado, el doctor Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional. Buenas noches. Mario, Verónica, buenas noches. Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿lo ha sorprendido este anuncio del actual presidente del Tribunal Constitucional, el señor Plume? Y si lo ha sorprendido, ¿grata o ingratamente? Gratamente lo esperaba. Lo esperaba, entonces no lo ha sorprendido, pero... No me ha sorprendido. Gratamente, y creo que era oportuno que ahora el presidente del Tribunal Constitucional, no solo con la claridad con que se ha expresado, sino con la firmeza que lo ha dicho, en un momento en que el Tribunal Constitucional realmente está en la hora crucial para reafirmar el Estado de Derecho y el Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país. Y deja un poco sin piso el cargo que se le hace al señor Olaechea de ser un usurpador, porque le van a considerar si escuchan las palabras o el planteamiento del usurpador. Claro, yo creo que esa actitud de judicializar la política y al revés, a veces politizar la justicia, sí, es algo que debe desaparecer en nuestro país. Y esa reacción del señor Vizcarra de inmediatamente conocida la interposición de esta demanda competencial, de anunciar la interposición de una denuncia penal por usurpación de funciones, me parece que no corresponde al pretendido cargo de presidente de la República, porque yo creo que además de no tener la versación sobre derecho penal, creo que está mal asesorado y creo que en todo caso el cargo que detenta lo obliga a tener una compostura y sobre todo el respeto a una institución que es lo que resta de un Congreso supuestamente disuelto bajo normas que han sido alteradas, mal interpretadas en la Constitución. ¿Y cómo llama usted a lo que sucedió el mismo 30 de septiembre? Algunos dicen que esa sí es usurpación de funciones, que fue esta juramentación, que juró al cargo la señora Mercedes Arauz como presidenta de la República, cuando lo que había habido en el Congreso había sido una suspensión, pero la están declarando a ella presidenta. Y fue el señor Olaechea, en su calidad, él entendía, de presidente del Congreso, que le hizo prestar juramento. ¿Eso es usurpación de funciones? Yo creo que son escaramuzas que se han producido como consecuencia de esa situación de hecho que el día 30 lamentablemente se produjo en nuestro país y que, claro, quizás los han conducido a situaciones extremas o malas interpretaciones incluso de las medidas que se tomaron de suspensión. ¿Eso no fue inconstitucional? Le digo porque ayer justo el señor Cateriano comentaba esto, ¿no? Y hablaba sobre ese hecho puntual. Al señor Olaechea prestando juramento a la señora Mercedes Arauz como presidenta. Bueno, él estaba actuando en función a lo que en ese momento consideraba que era adecuado ante también una violación constitucional de una disolución amparada en una supuesta desaprobación fáctica que no existe en el derecho público y menos en el derecho parlamentario. Creo que un estudiante de derecho sabe como conocimiento elemental que en los órganos colegiados, la expresión de voluntad de un órgano colegiado está sujeta a formalidades que se deben cumplir estrictamente: una convocatoria, una agenda, un quórum, una mayoría que puede variar entre una mayoría simple, una mayoría absoluta, una mayoría calificada, después de un debate, la votación. Y eso es lo que no se ha producido respecto a la cuestión de confianza y por lo tanto no hay, repito, no hay, para que entiendan bien, una cuestión de confianza ficta o fáctica. La palabra fáctica viene de latín, facto, hecho, y en realidad cuando estamos frente a una votación en el Congreso no es más que la suma de las voluntades individuales que están precisamente representadas en los parlamentarios o congresistas que representan a su vez a sus electores y que tienen que expresar su opinión en un debate y luego la decisión en una votación.
Eso no se ha cumplido y eso es lo que objetamos. Y yo quiero recalcar, Mario, Verónica, en esta oportunidad, porque se me ha atribuido que mi posición como expresidente del Tribunal Constitucional sigue el sesgo de un fujiaprismo, y no es así. Que lo sepa la opinión pública, mi trayectoria siempre ha sido de absoluto apego a los principios democráticos y constitucionales. Y esa calificación tan fácil que me ha atribuido una persona, no la voy a mencionar, no merece mencionarlo. Felizmente la opinión pública lo conoce, la rechazo porque yo estoy defendiendo principios. Y eso es lo que voy a defender toda mi vida. Ahora, lo escuchaba manifestarse acerca tanto del Congreso como del presidente, y dice Congreso supuestamente disuelto, y hablando del presidente dice el cargo que detenta. Sí. Detentar es distinto que ostentar. Ah, por supuesto, he sido detentar muy cuidadoso en buscar un cargo ilegítimamente. Pero por supuesto, yo utilizo las palabras adecuadas. No, sí, claro, pero de repente eso podía pasar desapercibido y quería llamar la atención sobre lo que usted estaba diciendo. Claro que en derecho las palabras tienen que ser medidas milimétricamente, Mario. Y yo creo que está detentando un poder, porque es un hecho, y si vamos a continuar en la teoría de lo fáctico, es un hecho que el señor está ejerciendo el poder. Sí. Y lo está ejerciendo porque tiene dominio territorial, tiene dominio de la fuerza, pero no tiene legalidad. Pueda que tenga, en cierta forma, una legitimidad en el aplauso de un 80-87% de la población. Si nos permite, doctor, tenemos que arreglarle el micro unos momentos, vamos a hacer una pausa rapidito, porque hay libertad de opinión y expresión. No sé. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dar una pausa. No, ahora. Muy bien, volvemos aquí en Portada. Estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. El micrófono había empezado a fallar, pero estaba usted redondeando la tesis esta de que detentar el poder ciertamente no es lo mismo que ostentar el poder, y que a su manera de ver el ingeniero Vizcarra está detentando el poder en este momento. Mario, en derecho las palabras cuentan, y hay que ser muy cuidadoso para utilizarlas en el momento, en la oportunidad, y para calificar lo que realmente está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en un determinado caso, porque las cosas no son lo que se le denominan, sino lo que intrínsecamente representan. Y para mí lo que en este momento está ocurriendo en nuestro país es detentar un poder que legalmente no lo tiene, que lo ha perdido. Entonces, por eso es que cuando me referí a la situación del señor Vizcarra, digo que detenta el cargo de presidente porque las circunstancias políticas así lo permiten. Y en esto de la legalidad, ¿cómo queda la población? ¿Cómo queda la opinión pública? Que en 84 o más de 80%, según las diferentes encuestas, está absolutamente de acuerdo con la disolución del Congreso. Y de hecho el presidente Vizcarra a cada rato lo repite. Y que eso es lo que importa. Y ellos además después van a legitimar, digamos, esta decisión acudiendo a las urnas en enero del próximo año. Bueno, eso ha ocurrido también en el 92, el 5 de abril. Yo fui testigo y además víctima de los improperios y de insultos de la gente, incluso personas muy allegadas, a amistades incluso, ¿no? En algún tiempo tuve que retraerme para no tener que soportar esa situación que lamentablemente pues es pasional. Y que eso ocurre no solo aquí, en nuestro país, ocurre casi en todo el mundo. ¿Se refiere al apoyo de la población? Claro, porque hay una situación totalmente, digamos, pasional, que surge como consecuencia de todo un proceso de desgaste de una institución que lamentable, en este caso en el Perú, tiene culpa compartida el Ejecutivo y en gran parte también el Legislativo, por las personas que lo han integrado, donde obviamente hay respetables excepciones, por supuesto, y esas generalizaciones que se han hecho no me parecen nada apropiadas. Se refiere a Mario Vargas Llosa, justo hace unos momentos. No quiero referirme ahora a personas porque el domingo también me generó una circunstancia bastante inconveniente. Quiero hablar más de principios
Y yo creo que las generalizaciones no son buenas, porque en este caso, este Parlamento sí es deplorable, porque ha cometido muchos errores. Y yo creo que esa situación ha alimentado mucho este desgaste y sobre todo el incremento de una popularidad que ahora sostiene esta decisión, que no se ajusta a la Constitución y que es lo que quienes aspiramos a tener un Estado constitucional y democrático de derecho debemos reprobar, porque la historia nos va a juzgar más tarde. No solo errores, ¿no? Porque un error es un ejercicio intelectual mal hecho, Sí. sino ha actuado con dolo, es decir, sabiendo que una mayoría o un sector de la mayoría ha actuado con dolo, sabiendo que lo que iban a hacer estaba mal, aún así han ido adelante. Yo creo que sí, porque si se pudiese decir que han actuado así porque los asesoraron mal, la responsabilidad siempre es de ellos, ¿no? Así es, ¿no? Porque además sabemos perfectamente que un golpe de Estado ya no se perpetra con tanques sacándolos frente al Parlamento o a los medios de comunicación. Sí. ¿No? Se ejecuta ahora sacando a constitucionalistas que hacen interpretaciones tan torcidas. Sí, pero en este caso hablaba yo del Congreso. Como usted decía, este Congreso cometió muchos errores. Yo incidí en no solo errores. Este Congreso o una mayoría de este Congreso ha actuado con dolo en determinadas circunstancias. Por supuesto, eso sí, diciendo, cabe duda, no cabe duda. Muchos errores, claro. Muchos errores. Y yo debo decir de que el pueblo peruano, si tiene esa observación o esa imagen del Parlamento, no está errado. Lo que quiere el pueblo peruano es que se cambie la clase política. Pero los cambios se dan a través precisamente de los canales constitucionales que establece la Constitución. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el Tribunal Constitucional? Porque claro, lo que van a hacer es considerar si es admisible la demanda competencial presentada por el señor Alchea. Es decir, primero van a considerar si es admisible o no. Después la medida cautelar. La podrán admitir y en esa medida... la medida cautelar. Le darán cabida a la medida cautelar y luego... El fondo del asunto. El fondo del asunto, es decir, tiene una película en 3 partes. Sobre ese tema, Mario, hay que analizar primero la admisibilidad. El Código Procesal Constitucional exige que para los procesos competenciales la demanda debe estar acompañada del acuerdo, ¿no?, del Pleno cuando se trata de demandas relacionadas a instituciones colegiadas, como es el Congreso de la República. Esa es una formalidad que en este caso podría estar salvada de 2 formas. Una es a través de aquel acuerdo del Pleno que en la gestión del señor Salaverry se adoptó más medida cautelar y que quedó ahí, y el acuerdo último de la Comisión Permanente en ese sentido, quizás por otra motivación, pero en todo caso hay 2 acuerdos, el del Pleno y el de la Comisión Permanente. ¿No importa si sean temas distintos? Yo creo que los 2 confluyen en una misma situación que viene a ser la invasión o en todo caso el menoscabo de competencias que estaría siendo objeto las competencias del Congreso de la República por parte del Ejecutivo, ya sea en el primer caso sobre adelanto en un caso en el adelanto de elecciones y en el otro caso que estaba vinculado a la cuestión de confianza. De tal manera que esta situación que es de carácter formal, en mi concepto, estaría superada por el amparo que le da el artículo 3º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece que los jueces y el Tribunal Constitucional, ¿no?, los jueces y el Tribunal Constitucional están en la obligación, dice, incluso me parece, dice el deber. Y le vamos a dar lectura, Mario, porque creo que es importante. Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socializaciones procesales. El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio
de oficio, los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código, que sería el competencial. Pero aquí viene lo siguiente. Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades, lo es el acuerdo del Pleno, previstas en este código, al logro de los fines de los procesos constitucionales. Claro. ¿Cuál es el fin de un proceso competencial? Solucionar los problemas pues, que han surgido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese es el fin, porque además los jueces constitucionales, y con mayor razón un colegiado constitucional como es el Tribunal Constitucional, analizan los asuntos no desde la perspectiva de un código procesal que es una ley de rango inferior que la Constitución, lo analizan desde la perspectiva de la Constitución, que es una norma supralegal, ¿no?, desde la cual tienen que mirar hacia abajo. Y si hay un conflicto competencial que en este caso les sería imposible cumplir con una formalidad como es el acuerdo, tienen que dejar de lado ese acuerdo para ir al fondo del asunto y solucionar, porque ese es el fin que le da, en todo caso, la ley al Tribunal Constitucional. Muy bien, doctor. Gracias, Muchas doctor. Esperemos que pase el Oscar jueves. Esperamos, amable. y yo invoco al Tribunal Constitucional para que en este momento, que es un momento histórico en la vida del Tribunal Constitucional, cumpla esta función que le ha dado el país, el Estado, el Congreso que los eligió para ser verdaderos guardianes del orden constitucional y cumplan esta tarea totalmente desligados de cualquier presión y que se encierren solo en las cuatro paredes de su conciencia para resolver de la mejor forma y en estricto apego a la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.